Shalom, bendiciones, ¿qué tal? Soy su hermano y amigo Juan Carlos Suaste y como cada semana estamos en los capítulos finales de el cristianismo a través de la historia. Hemos pasado ya muchos capítulos, pero yo creo que tenemos que llegar al fin. Así es que si no es esta semana, será la próxima, donde vamos a cerrar ya con la historia de Lutero y vamos a hablar un poquito acerca de el imperio español con sus conquistas, ya con lo que tiene que ver con Cristóbal Colón, Hernán Cortés, y usted va a ver muchas de las cosas interesantes que tiene que ver la historia. Pero ya mi meta es acabar no más tardar a la próxima semana, que ya es el miércoles de la próxima semana, y entonces podernos concentrar en lo que son las fiestas de otoño. Así es que gracias por estar con nosotros en toda esta aventura. Yo sé que fue un poquito tedioso, yo sé que fue un poquito de a veces de mucha información, pero si conectamos todo, la verdad vale la pena. Y una vez que veamos ya el último capítulo que tiene que ver con la conquista española, usted quizás, si usted me está viendo de Centroamérica, me está viendo de México, me está viendo de las partes en donde hubo una conquista española, usted sabe, usted se va a dar cuenta de que a través de esa conquista española hubo una imposición del cristianismo que no era cristianismo, sino era el catolicismo. Y, y yo pienso que para la próxima semana vamos a hablar un poquito acerca de la Virgen de Guadalupe, porque eso vino con el culto español y todo esto, y ahí vamos a cerrar, porque después de ahí sería empezar a ver qué ha pasado a través de la historia, a través de los diferentes países, a través de los diferentes avivamientos a través de la historia, y ya para terminar con la conclusión de que hay 49,000 denominaciones en todo el mundo y todas tienen un poquito de la Biblia, todas interpretan la Biblia de una manera, pero hasta aquí hemos llegado a ese punto y usted ha visto que la única parte de la historia que podemos sacar que hubo algo que quería llamar la atención fue el movimiento con Lutero, después con Calvino y fue la reforma protestante, pero no llegó a en su totalidad. Vimos la semana pasada que muchas de las cosas por las cuales no llegó a su totalidad era porque realmente Lutero tenía un antisemitismo. Lutero odiaba a los judíos. Él pensaba que los judíos iban a convertir al cristianismo y cuando vieron que los judíos no iban a dejar su identidad por nada, entonces él lanzó sus ataques como lo vimos la semana pasada. Así es que esta semana vamos a concentrarnos ya en los capítulos finales. Así es que usted está viendo aquí qué está pasando. Vamos a ver un poquito de historia. Más, mire, aquí lo que queda del libro este, si usted ve, déjeme, se lo hago más grande aquí a la parte de la izquierda. Si usted se da cuenta, ahí está Martín Lutero, habla de la teología, habla de, después habla aquí a lo que es la Anabaptista, Zwinglio, Anabaptismo, que es una corriente que se levantó. Juan Calvino, después empieza a hablar de la reforma en la Gran Bretaña. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque mucho movimiento de la Gran Bretaña terminó en las colonias inglesas de Estados Unidos. Así es que es importante eso porque si de alguna manera el movimiento, el catolicismo español llegó a Centroamérica, México y toda esta región a imponer el culto católico. Bueno, cuando vienen los colonizadores, que su gran mayoría eran de la Gran Bretaña, vienen y traen lo que traían de la reforma. Ellos eran un poquito más al lado cristiano, no católico, pero un cristianismo que ya se vea totalmente deformado, corrompido y no era como los primeros siglos. Así es que de alguna manera, por un lado o por otro, llegó en forma de cristianismo y en forma de catolicismo, pero no es como lo conocíamos porque ya habían pasado 1,600, 1,500 años después de la muerte y resurrección del Mesías. Así es que por eso es interesante, porque no vamos a tocar todo esto porque ya, como le digo, es mucho. Después del movimiento empieza el luteranismo, la expansión protestante, la reforma en los Países Bajos, el protestantismo en Francia, la reforma católica, el protestantismo español
Y después entramos aquí a la parte donde dice Isabela la Católica, la herencia, el nuevo mundo, la justificación de la empresa, que es, habla de los viajes de Cristóbal Colón. Y aquí, como puede usted ver, aquí dice la colonización española y habla de Puerto Rico, Cuba, los esclavos negros, la serpiente plumada, Tenochtitlán, para los que son de México, los primeros encuentros con los indios. Y aquí está la parte de la Virgen de Guadalupe que toca este libro y me llamó mucho la atención. Bien interesante. Castillo del Oro, Nueva Granada, Los Hijos del Sol. Habla acerca de Florida. Todo esto está abierto porque ya lo leí. El Virreinato de la Plata. Hacia donde nace el sol, el Brasil, la cruz y la espada. Y después ya empieza a hablar de los dogmas, la iglesia puritana, la iglesia luterana, la iglesia reformada, la opción nacionalista, la opción espiritualista, a toda esta parte, los horizontes políticos de Estados Unidos, Europa, América Latina, la teología protestante y después si usted ve la última parte, el cristianismo oriental, el catolicismo romano, el protestantismo europeo y el protestantismo norteamericano y desde lo último de la tierra. Todo eso es bien interesante porque a mí me gusta la historia. Mire, si hay algo que a mí me llama la atención es la historia. Y mire, prueba es que, por ejemplo, mire el material que yo considero. La arqueología de la Biblia. Que esto, por cierto, es de National Geographic, ¿eh? Y este libro, cuando lo vi, me llamó mucho la atención porque no solo trae información, sino trae unas excelentes gráficas. Ahí usted ve, si vamos desde el comienzo, porque esto dice desde el comienzo. Y por ejemplo, aquí vemos mucha historia que tiene que ver con el arca de Noé. ¿Ve? Tiene que ver con el arca de Noé. ¿Ve? Ahí está el arca de Noé. Tiene que ver con mucho contexto cultural, con fotos y todo. Si es que, si usted ve la gran cantidad de libros que yo tengo, tiene que ver con la historia. Este libro muy bueno que Rico me lo recomendó también. Este dice The Quest, Revealing the Temple Mount. Y igual, este libro, ¿qué no tiene este libro? Tiene que ver con el templo. Dice mi esposa, este sí tiene dibujitos, sí me gusta. ¿Ve? ¿Cómo se construyó el templo? Habla cómo es un diagrama realmente del templo. Y ahí pega el reflejo del sol, por eso se ve así. Pero mire todo el reflejo del templo. Ahí están todos los cuartos y todo. Por eso es que cuando usted ve, yo veo este mapa que me regalaron y veo este de aquí. Y constantemente estamos en... ¿Y qué más? Tengo un montón de cosas históricas, pero no viene al caso. Vamos a seguir con esto. Así es que, por eso es que me gusta la historia. Y por eso, ¿por qué? Porque a través de la historia uno puede verificar y corroborar lo que uno está hablando. Porque, ¿cuántos de ustedes realmente habían considerado que estudiar el cristianismo a través de su historia le iba a poder dar un panorama más específico en cuanto a las cruzadas, en cuanto a la colonización de los Estados Unidos, en cuanto a cómo llegó el Evangelio a como lo conocemos, los misioneros en su totalidad americanos, yendo a los países hispanos a predicar el evangelio, que estaban totalmente catolizados. Pero cómo llegó el catolicismo a Puerto Rico, a la República Dominicana, a Cuba, México? ¿Cómo llegó? Si ellos eran indios y adoraban a la serpiente emplumada, adoraban a los mayas, los Chichen Itzá, todas estas ¿cómo se llama? Pueblos indígenas que estaban aquí. ¿Cómo llegaron ellos a conocer el evangelio? Bueno, o el catolicismo, a través de todo lo que hemos estado viendo que está ocurriendo en España, la reforma, las peleas,
que vienen desde Constantino, cómo ha ido cambiando, cómo la iglesia se metió en el ámbito político y ahora estaban en una guerra constante y todas estas luchas que ahora Isabela la Católica tenía el control para expulsar a un pueblo, hay una historia bien interesante aquí que dura muchos capítulos en cuanto a Isabela la Católica, Cristóbal Colón y cómo llegaron los primeros viajes, que yo la estaba leyendo y yo decía, wow, a veces nos enseñan cosas en la escuela de la historia. Cristóbal Colón conquistó o descubrió América, pero no vemos el trasfondo social, el trasfondo religioso, el trasfondo que todo esto implicó. Y después vemos años más adelante, del 1400 al 1900, vemos a un cura levantándose para declarar la independencia de México. Vemos la independencia de Honduras, la independencia de El Salvador, la independencia de Costa Rica. Y uno dice, bueno, sí, eran católicos, se les impuso el culto católico, pero ¿de dónde vino? Y cuando estudiamos cosas como esta del cristianismo a través de sus diferentes etapas, decimos, era el denominado cristianismo que mutó al catolicismo y tuvo un gran poder que ahora no solo ejercía su poder en Europa, sino que ahora estaba alcanzando nuevos horizontes y siempre con la misma bandera de por amor a Dios. Mataban indios, esclavizaban y todo lo que hicieron. Así es que vamos a estudiar un poquito más acerca de Lutero y vamos a ver hasta dónde llegamos. Y la próxima semana, sin falta, ahora sí, sin falta, la próxima semana terminamos este estudio. Le vamos a dar cerrón y quizá más adelante empecemos a ver las diferentes denominaciones, pero ya más adelante y más específico. Pero ya en cuanto a la historia, vamos a llegar hasta donde todo empezó. Unos católicos, otros cristianos. Los cristianos tratando de convencer a los católicos, pero ¿de dónde? ¿De dónde salieron los misioneros cristianos? ¿De dónde? ¿Por qué la nación americana fue cristiana? Bueno, hubo una reforma en Gran Bretaña. Ellos no aceptaron el culto o no aceptaron la asociación con Roma. Ellos se separaron y el cristianismo de ellos era un poquito diferente al católico. Poquito. Que casi era lo mismo, pero un poquito, no tenía imágenes y no hacían la misa como lo hacían, pero en su pensar eran casi lo mismo. Gran Bretaña, de Gran Bretaña, acuérdense, de Gran Bretaña salen los colonizadores, las 13 colonias de Estados Unidos, y por eso siempre vemos, los padres de esta nación fueron cristianos. ¿De dónde vinieron? De Gran Bretaña. Y desde el lado de la frontera norte, usted empieza a ver a México, a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico. La mayoría de ellos católicos. Y muchos de ellos santeros. ¿Qué quiere decir santeros? Que tenían a los santos. Y todo esto lo empezaron a... Le quiero decir lo de la Virgen, pero mejor no se lo digo, porque si no, espérese hasta que lleguemos ahí, para que usted vea cómo comenzó el cuento de Virgen, la madre de México y de todos los mexicanos. Mía no, pero todos los mexicanos. Aquí vamos a ver. Estamos hablando todavía de Lutero. Hay una lucha entre la rebelión de los nobles y los campesinos. Me voy a brincar, acuérdese. Las partes importantes son las que subrayé ya para ir rapidito, no leer todo el libro para avanzar. Dice, aunque el propio Lutero no creía en su predicación, que su predicación debía ser aplicada en términos... ¿Dónde están mis lentes? Déjenme pongo los lentes. Que su predicación debía ser aplicada en términos políticos. Hubo muchos que no estuvieron de acuerdo con él en este punto. Uno de ellos fue Thomas Müntzer, natural de Wichau, cuyas primeras doctrinas se parecían mucho a la de los profetas de Wichau. ¿Se acuerda que hablamos de los profetas la semana pasada? Según él, lo que importaba no era el texto de la escritura, sino la revelación presente del Espíritu. ¿Suena parecido? Lo que dice la escritura no importa tanto, sino lo que nos revele Dios. ¿Ok? Nada más eso voy a decir. Según él, lo que importaba no era el texto de la escritura, sino la revelación presente del Espíritu. Pero esa doctrina espiritualista, oiga, doctrina espiritualista, tenía un aspecto altamente político.
pues Münzer creía que quienes eran nacidos de nuevo por obra del Espíritu debían unirse a una comunidad teocrática para traer el reino de Dios. Lutero había obligado a Münzer a abandonar la religión, pero el fogoso predicador regresó y se unió entonces a la rebelión de los campesinos. Aún a una parte de Münzer, esta nueva rebelión tenía un tono religioso. En sus 12 artículos, los campesinos presentaban varias demandas económicas y otras religiosas. Luego, aunque el propio Lutero no haya visto esa relación, tienen razón los historiadores que dicen que la rebelión de los campesinos se debió en buena medida a la predicación de Lutero y sus seguidores. Aunque Lutero no tenía nada que ver, su predicación fue la fuente, lo que instó a estos campesinos a levantarse. Así como Lutero no tuvo nada que ver con los nazis, pero los nazis usaron sus predicaciones para hacer lo que hicieron. Así que Lutero parecía un santo, pero mire todo lo que está haciendo por lo que él predica. Así es que muchas veces nosotros decimos, no era mi intención decir eso, pero tenemos que tener cuidado porque la gente va a tomar las cosas muchas veces no como las decimos, sino como ellos quieren que las tomemos. Y a mí me ha costado trabajo y gracias a mi esposa que a veces está aquí porque ella me dice, dijiste esto, pero explica, porque la gente a veces toma las cosas como a veces dice, no, siempre está ahí para decir, como la vez pasada, la vez pasada estaba yo donde estaba en el Blueprint de la Torah y dije, menos humildad. Y me dijo, ¿cómo que menos humildad? Le dije, no, menos orgullo y más humildad, porque sí, ¿va? No tenía sentido que menos humildad si estábamos hablando de que tenemos que ser humildes. Entonces, ok, entonces dice, aunque Lutero no haya visto esa relación, vemos que Lutero, a los campesinos, la rebelión fue debida en buena medida a la predicación de Lutero y sus seguidores. Posiblemente su doctrina de los dos reinos le hacía más difícil saber qué hacer. Cuando primero leyó los 12 artículos, se dirigió a los príncipes. Oiga, porque dice que él no tuvo nada que hacer, pero oiga nada más lo que le voy a decir aquí. Dice, posiblemente su doctrina de los dos reinos le hacía más difícil saber qué hacer. Cuando primero leyó los 12 artículos, se dirigió a los príncipes diciéndoles que lo que se pedía en ellos era justo. Pero cuando la rebelión tomó forma y los campesinos se alzaron en armas, Lutero trató de disuadirlos y a la postre instó a los príncipes a que tomaran medidas represivas. Después, cuando la rebelión fue ahogada en sangre, el reformador conminó a los príncipes para que tuvieran misericordia de los vencidos, pero sus palabras no fueron escuchadas y se calcula que más de 100,000 campesinos fueron muertos. Lutero toma los 12 artículos de los campesinos y dice, son justos. Está bien, son justos. Se dirige a los príncipes y dice que son justos. Ellos están pidiendo lo que es justo. Pero cuando ve que los campesinos se empiezan a rebelar y se empiezan a levantar, él le dice a los príncipes, déjenme tratar de convencerlos, de persuadirlos. Lo mismo que pasó con los judíos. Déjenme tratar de persuadirlos. Cuando vio que no progresaba su persuasión, le dijo a los príncipes, mátenlos. Y cuando vio que ya estaba el río de sangre, le dice a los príncipes, tengan misericordia. Ya habían muerto más de 100,000. Esas son las predicaciones y lo que hacía Lutero. Que no fue exactamente lo mismo que pasó después con los judíos. Claro que sí. ¿Okay? Después habla acerca un poquito de la ruptura con Erasmo. Todo esto está sucediendo en Alemania. Así es que dice aquí, para Lutero, la idea del libre albedrío humano que tenían los filósofos y que era común entre los moralistas de su época, no se percataba del poder del pecado. El pecado humano es tal que no tenemos poder alguno para librarnos de él. Solo mediante la acción de Dios podemos ser justificados y librados del poder del maligno. Y aún así, aún entonces seguimos siendo pecadores. Por tanto, nuestra voluntad nada puede hacer por sí misma cuando se trata de servir a Dios. Esto es lo que creía Lutero.
Esa controversia entre Lutero y Erasmo con respecto al libre albedrío hizo que muchos humanistas abandonaran la causa luterana. Otros, como Felipe Melanchthon, continuaron apoyando a Lutero, aunque sin romper sus relaciones cordiales con Erasmo. ¿Quién era Erasmo? Aquí vamos a ver quién era Erasmo. En 1526, cuando Carlos V se veía obligado a enfrentarse a la vez al Papa y al rey de Francia, la Dieta de Spira declaró que, dadas las nuevas circunstancias, el edicto de Worms no era válido y que por tanto cada estado tenía libertad de seguir el curso religioso que su conciencia le dictara. Varios de los territorios del sur de Alemania, además de Austria, optaron por la fe católica, mientras muchos prefirieron la luterana. ¿Ok? Para que vea usted dónde empieza todo, porque dice aquí, varios territorios de Alemania, además de Austria, optaron por la fe católica, mientras otros prefirieron la luterana. A partir de entonces, Alemania quedó transformada en un mosaico religioso. Ya hay una separación aún en Alemania. Unos son católicos, otros son protestantes, luteranos. Una vez más, el protestantismo estaba amenazado de muerte. Si el emperador unía sus recursos españoles a los de los príncipes alemanes católicos, no le sería difícil aplastar a cualquiera de los príncipes protestantes e imponer, oiga lo que hacía la religión, e imponer el catolicismo en sus territorios, que fue lo que hizo con las conquistas españolas en territorio americano. Ante esta amenaza, los gobernantes de los territorios protestantes se reunieron para tomar una acción conjunta. Tras largas vacilaciones, Lutero llegó a la conclusión que era lícito tomar las armas en defensa propia contra el emperador. Cuando antes él había dicho que la iglesia no tenía por qué levantar armas. Ahora estaba diciendo, sí, levanten las armas y vayan y ataquen. Ulrico Zwinglio, la reforma de Suiza. Dice aquí, si el hombre, oiga lo que decía este hombre Ulrico, si el hombre interno es tal que haya su deleite en la ley de Dios, porque ha sido creado a imagen divina a fin de tener comunión con él, se sigue que no habrá ley ni palabra alguna que le cause más deleite a ese hombre interno que la palabra de Dios. Casi lo que estaba diciendo Romanos, capítulo 7. Si el hombre interno es tal que haya su deleite en la ley de Dios, es porque ha sido creado a la imagen divina a fin de tener comunión con él, con Dios. Y se sigue que no habrá ley, no habrá cosa alguna que le cause más deleite que la ley de Dios, que caminar en la ley de Dios. Al estudiar a Lutero y el movimiento reformador que él dirigió en Alemania, vimos que el nacionalismo alemán y el humanismo se movieron paralelamente a la obra del gran reformador. Oiga lo que dice aquí, humanismo. En el caso de Ulrico Zwinglio es muy distinto, pues en él los principios reformadores, el sentimiento patriótico y el humanismo se conjugan en un programa de reforma religiosa, intelectual y política. ¿Ve? La reforma de Zwinglio tiene que ver con religión, intelecto y política. La religión no estaba alejada de los ámbitos políticos. Y tampoco lo estuvo durante mucho tiempo en Estados Unidos. Tampoco lo estuvo durante mucho tiempo en Centroamérica. ¿Por qué? Porque los católicos tenían el poder. Y ellos eran los que mandaban y ordenaban y oprimían y hacían todo. Por eso viene la independencia. Quieren salir de la opresión. En Estados Unidos fue distinto porque todo empieza a estar amarrado a la religión, a los principios cristianos, los principios bíblicos que estos hombres traían. Hasta hace no muchos años que poco a poco se empezó a desligar. Vamos a quitar la oración de las escuelas, vamos a quitar los 10 mandamientos de la Casa Blanca, vamos a quitar esto, vamos a quitar aquí, vamos a quitar allá, vamos a traer la bandera del movimiento LGTB a la Casa Blanca, vamos a empezar a inducir diferentes religiones y Estados Unidos empieza a ir a pique, porque antes la religión y la política eran uno solo.
tiene muchos años que ya no lo es así. Y mire la condición en la que estamos ahora en Estados Unidos. Era la época en que Lutero estaba causando gran revuelo en Alemania al enfrentarse al emperador en Worms. Ahora los enemigos de Zwinglio empezaron a decir que sus doctrinas eran las mismas del alemán. Más tarde, el propio Zwinglio diría que aún antes de haber conocido las doctrinas de Lutero, había llegado a conclusiones semejantes a base de sus estudios de la Biblia. Luego, no se trata aquí de un resultado directo de la obra de Lutero, sino de una reforma paralela a la de Alemania, que pronto comenzó a establecer contactos con ella, pero cuyo origen era independiente. En todo caso, en 1522, Zwinglio estaba listo a emprender su obra reformadora y el Consejo del Gobierno de Zúrich, lo respaldaba. Vamos a ver qué pasó con este hombre. Zwinglio, con el apoyo del Consejo, fue llevando a cabo su reforma que consistía en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. En cuanto a lo que esto quería decir, Zwinglio difería de Lutero, pues mientras el alemán creía que debían retenerse todos los usos tradicionales, excepto aquellos que contradijesen la Biblia, el suizo sostenía que todo lo que no se encontrase explícitamente en las escrituras debía ser rechazado. Esto lo llevó, por ejemplo, a suprimir el uso de órganos en las iglesias, pues se trataba de un instrumento que no aparecía en la Biblia. Zwinglio decía, si no está en la Biblia, no lo podemos hacer. El órgano no aparece en la Biblia, no puede estar dentro de las iglesias. Y cosas así que no aparecían en la Biblia, que no se pueden usar, no se pueden hacer. Bajo la dirección de Zwinglio, hubo rápidos cambios en Zúrich. Se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies, el pan y el vino. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron. Esta fue la reforma de él. Se estableció el sistema de educación pública general sin distinción de clases. Al mismo tiempo, predicadores y laicos procedentes de Zúrich propagaban sus doctrinas por otros cantones suizos. La teología. La principal diferencia entre ambos reformadores se relaciona con el cambio que cada uno de ellos siguió para llegar a sus doctrinas. Mientras Lutero fue el alma atormentada que por fin encontró solaz, el mensaje bíblico de la justificación por la fe, Zwinglio fue más bien el erudito humanista que se dedicó a estudiar las escrituras porque ellas eran la fuente de la fe cristiana, y parte del movimiento humanista consistía precisamente en regresar a las fuentes de la antigüedad. Esto a su vez quiere decir que la teología de Zwinglio era más racionalista que la de Lutero. Zwinglio decía, tenemos que regresar a las bases antiguas. Lutero no se fue tanto para atrás. ¿Pero qué pasó con Zwinglio? Bueno, pasó algo bien interesante con Zwinglio. El racionalismo de Zwinglio se mezclaba con ciertos elementos procedentes del neoplatonicismo, Platón, que se había introducido en el cristianismo. Oiga, que se había introducido en el cristianismo. Ya vimos en clases anteriores cómo Platón y Aristóteles estaban metidos en la doctrina del cristianismo. Dice, a siglos antes, con Justino Mártir, Orígenes y Agustín y otros. El más notable de estos elementos es la tendencia a menospreciar la creación material y a establecer un contraste entre ella y las realidades espirituales. Esta era una de las razones por las que Zwinglio insistía en un culto sencillo, que no llevara al creyente hacia lo material mediante un uso exagerado de los sentidos. Lutero, por su parte, afirmaba la doctrina bíblica de la creación como buena y por tanto trataba de no exagerar el contraste entre lo material y lo espiritual. Para él, lo material no era un obstáculo, sino una ayuda a la vida espiritual. El movimiento anabaptista. Tanto Lutero como Zwinglio se quejaban de que a través de los siglos el cristianismo había dejado de ser lo que había sido en los tiempos del Nuevo Testamento. Los dos estaban diciendo que ya no era igual. Lutero deseaba librarlo de todo lo que contradijera las escrituras. Zwinglio iba más lejos y sostenía que solo ha de practicarse o creerse lo que se encuentra en la Biblia. Pero pronto aparecieron otros que señalaban que el propio Zwinglio no llevaba esas ideas a su conclusión lógica.
Y estos son los anabaptistas. Anabaptistas. Según esas personas, Zwinglio y Lutero olvidaban que en el Nuevo Testamento hay un contraste marcado entre la iglesia y la sociedad que lo rodea. Ese contraste resultó en persecución porque la sociedad romana no podía tolerar al cristianismo primitivo. Estos estaban más centrados. Luego, la aveniencia entre la iglesia y el Estado que tuvo lugar a partir de la conversión de Constantino constituye en sí misma un abandono del cristianismo primitivo. Por lo tanto, la reforma iniciada por Lutero debía ir más lejos si verdaderamente quería ser obediente al mandato bíblico. La iglesia no debía confundirse con el resto de la sociedad. Oiga, porque hoy nos dicen, tenemos que ser como la sociedad para alcanzar a los que están perdidos. Y era lo que Lutero y Zwinglio de alguna manera predicaban. Pero esta gente, los anabaptistas, dicen, no, la iglesia se perdió cuando Constantino entró en acción. Por lo tanto, perdió todo lo demás. Entonces, ahí dice, se perdió. Así es que dice aquí, la iglesia no debía confundirse con el resto de la sociedad y la diferencia fundamental entre ambas es que mientras se pertenece a una sociedad por el mero hecho de nacer en ella y sin hacer decisión alguna al respecto, para ser parte de la iglesia hay que hacer una decisión personal. La iglesia es una comunidad voluntaria y no una sociedad dentro de la cual nacemos. La consecuencia inmediata de todo esto es que el bautismo de niños ha de ser rechazado. Pues estos eran fuertes. El bautismo de niños ha de ser rechazado. Ese bautismo da a entender que se es cristiano sencillamente por haber nacido en una sociedad supuestamente cristiana. Pero tal entendimiento oculta la verdadera naturaleza de la fe cristiana que requiere decisión propia. Ellos decían, no se puede bautizar al niño porque tiene que ser una decisión propia. Nadie nace siendo cristiano. Nadie nace en un hogar cristiano. Estas opiniones aparecieron en diversos lugares en el siglo XVI, por los 1500, 1600, al parecer sin que hubiera conexión directa entre sus diversos focos. Pero fue en Zúrich, donde primero surgieron a la luz. Había ahí un grupo de creyentes, asiduos lectores de la Biblia y varios de ellos ilustrados que instaban a Zwinglio a tomar medidas más radicales de reforma. En particular, estas personas que se daban el nombre de hermanos sostenían que se debía fundar una congregación o un grupo de los verdaderos creyentes, en contraste con quienes se decían cristianos por el hecho de haber nacido en un país cristiano y haber sido bautizados de niños. Cuando por fin resultó evidente que Zwinglio no seguiría el camino que ellos propugnaban, algunos de los hermanos decidieron fundar ellos mismos esa comunidad de verdaderos creyentes. En señal de ello, el ex sacerdote Jorge Bauroch le pidió a otros de los hermanos, Conrado Grebel, que lo bautizara. El 21 de enero de 1525, junto a la fuente que se encontraba en medio de la plaza de Zúrich, Grebel bautizó a Bauroch, quien acto seguido hizo lo mismo con otros hermanos. Aquel primer bautizo no fue todavía por inmersión, pues lo que preocupaba a Bauroch, Grebel y los demás no era la forma en que se administraba el rito, sino la necesidad de que la persona tuviera fe y la confesara antes de ser bautizada. Más tarde, en sus esfuerzos por ser bíblicos en todas sus prácticas, empezaron a bautizar por inmersión. Pronto se le dio a estas personas el nombre de anabaptistas, que quiere decir rebautizadores. El movimiento anabaptista pronto atrajo gran oposición tanto por parte de los católicos como de los reformadores. Aunque esa opción se expresaba comúnmente en términos teológicos, el hecho es que los anabaptistas fueron perseguidos porque se les consideraba subversivos. A pesar de todas sus reformas, Lutero y Zwinglio continuaron aceptando los términos fundamentales de la relación entre el cristianismo y la sociedad que se habían desarrollado a partir de Constantino. Ni uno ni el otro interpretaban el evangelio de tal modo que fuera un reto radical a la orden social. Y eso fue, aún sin quererlo, lo que hicieron los anabaptistas. Su pacifismo extremo les resultaba intolerable a los encargados de mantener el orden social y político,
particularmente en una época de gran incertidumbre como fue el siglo XVI. Además, al insistir en el contraste entre iglesia y la sociedad natural, los anabaptistas estaban implicando que la estructura de poder en esa sociedad no ha de transferirse a la iglesia. Aún contra los propósitos iniciales de Lutero, el luteranismo se veía ahora sostenido por los príncipes que lo habían abrazado. Nada cambió. Los príncipes seguían encargándose de los luteranos, quienes gozaban de gran autoridad, no solamente en los asuntos políticos, sino también en los eclesiásticos. ¿Ve? Los príncipes mandaban en la iglesia. En la Zurich de Zwinglio, el consejo del gobierno era quien a fin de cuentas dictaba la política religiosa. Y lo mismo era cierto en los territorios católicos, que es donde se conservaba la tradición medieval. Aunque esto no quiere decir que la iglesia y el Estado concordaran en todos los puntos, si había al menos un cuerpo de presunciones comunes, y era dentro de ese contexto que se producían los conflictos entre las autoridades civiles y las eclesiásticas. Pero los anabaptistas echaban todo esto por tierra al insistir en una iglesia de carácter voluntario, distinta de la sociedad civil. Además, muchos de los anabaptistas eran igualitarios. Muchos se trataban entre sí de hermanos. En la mayoría de sus grupos las mujeres tenían tantos derechos como los hombres, y al menos en teoría los pobres y los ignorantes eran tan importantes como los ricos y los sabios. ¿Qué pasó? Está Zwinglio en Suiza, está Lutero en Alemania, y aparece otro grupo que está tratando de hacer una reforma, en donde dice, no, ni ustedes, porque ustedes siguen dándole gozos y privilegios a los líderes, a los príncipes, y su reforma tiene que ir más allá, porque todavía hay injusticia, porque todavía hay muchas cosas que como cristianos no tiene que haber y no tienen que aparecer. Así es que su reforma está incompleta, y esto le causa un tremendo problema a este grupo de anabaptistas, que mire lo que pasa. Ya hay tres grupos: los luteranos, los de Zwinglio en Suiza, que se parecían a los luteranos pero eran un poquito distintos, y los anabaptistas. Ahora hay un conflicto con los otros dos. Los anabaptistas revolucionarios, pero déjenme brincar para acá. El anabaptismo posterior. Y después llegamos a Juan Calvino. Sin lugar a dudas, el más importante sistematizador de la teología protestante en el siglo XVI fue Juan Calvino. Mientras Lutero fue el espíritu fogoso y propulsor del nuevo movimiento, Calvino fue el pensador cuidadoso que forjó de las diversas doctrinas protestantes un todo coherente. Además, para Lutero, su búsqueda tormentosa de la salvación y su descubrimiento de la justificación por la fe fueron tales que siempre dominaron toda su teología. Calvino, como hombre de la segunda generación, no permitió que la doctrina de la justificación eclipsara el resto de la teología cristiana, y por ello le prestó mayor atención a varios aspectos del cristianismo que habían quedado postergados en Lutero, en particular a la doctrina de la santificación. Aquí viene un poquito de historia de Calvino. La discusión teológica que tenía lugar en esos días lo llevó a conocer las doctrinas de Wycliffe, Hus y Lutero, pero según él mismo dice, estaba obstinadamente atado a las supersticiones del papado. No se sabe a ciencia cierta qué llevó a Calvino a abandonar la fe romana, era católico, ni la fecha exacta en que lo hizo. A diferencia de Lutero, Calvino nos dice poco acerca del estado interior de su alma, pero lo más probable parece ser que en medio del círculo de humanistas en que se movía, y a través de sus estudios de las escrituras y de la antigüedad cristiana, Calvino llegó a la convicción de que tenía que abandonar la comunión romana y seguir el camino de los protestantes. Calvino se sentía llamado a dedicarse al estudio y las labores literarias. Su propósito no era en modo alguno llegar a ser uno de los jefes de la Reforma, sino más bien encontrar un lugar tranquilo donde estudiar las escrituras y escribir acerca de la nueva fe.
Poco antes de llegar a Basilea, había escrito un breve tratado acerca del estado de las almas de los muertos antes de su resurrección. Según él concebía su propia vocación, su tarea consistiría en escribir otros tratados como ese que sirvieran para aclarar la fe de la iglesia en una época de tanta confusión. El primer libro trata, dice aquí, este texto dista mucho de ser el pequeño manual de doctrina que Calvino había tenido en mente publicar. Su primera edición, pues los 6 capítulos de 1536 se han vuelto 4 libros con un total de 80 capítulos. El primer libro trata acerca, oiga, porque aquí nace la teología de toda la iglesia cristiana. El primer libro trata acerca de Dios y su revelación, así como de la creación y de la naturaleza del ser humano, pero sin incluir la caída y la salvación. El segundo libro trata acerca de Dios como redentor y del modo en que se nos da a conocer primero en el Antiguo Testamento y después en Jesucristo. El tercero trata acerca de cómo por el Espíritu podemos participar de la gracia de Jesucristo y de los frutos que ello produce. Por último, el cuarto trata de los medios externos para esa participación, es decir, de la iglesia y los sacramentos. En toda la obra se manifiesta un conocimiento profundo, no solo de las escrituras, sino también de los antiguos escritores cristianos. Oiga, porque dice que este hombre era bien sabio y empieza a decir de la escritura, pero de los antiguos escritores cristianos. Pero no le cita a Pedro, a Lucas, a Juan, a Santiago, sino que le dice escritores cristianos, particularmente San Agustín, y de las controversias teológicas del siglo XVI. Sin lugar a dudas, esta fue la obra cumbre de la teología sistemática protestante en todo este siglo. De ahí nace, a partir de Calvino, nace a la teología de la iglesia que se iba a llevar más adelante con los calvinistas. Aparece un personaje muy interesante, Miguel Serveto. Este era un médico español, autor de varios libros de teología, que estaba, oiga, porque así como nacen los anabaptistas, que después son exterminados por Lutero y por la Iglesia Católica, en los tiempos de Calvino nace Miguel Serveto, o aparece Miguel Serveto. Vamos a ver quién es Miguel Serveto. Todo esto es importante porque usted está viendo que siguen levantando gentes que dicen, no está del todo correcto porque le hace falta más. Los anabaptistas decían, si los líderes siguen privilegiados, los príncipes siguen mandando a la iglesia, ustedes desde Constantino, la iglesia perdió su enfoque y si queremos reforma, tenemos que irnos muchos años atrás. Desaparecieron. Ahora, en la época de Calvino, aparece Miguel Serveto. Miguel Serveto, este era un médico español, autor de varios libros de teología, que estaba convencido de que la unión de la iglesia con el Estado a partir de Constantino había constituido una gran apostasía y que el concilio de Nicea, al promulgar la doctrina trinitaria, la Trinidad, había ofendido a Dios. Un hombre que se levanta a decir la verdad. No, dice Constantino y su concilio y todo, echaron a perder todo. Y al declarar la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la iglesia ofendió a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Dice, Serveto acababa de escapar de las cárceles de la Inquisición católica en Francia, donde se le seguía proceso de herejía, y se vio obligado a pasar por Ginebra, donde fue reconocido cuando fue a escuchar a Calvino predicar. Fue arrestado, y Calvino preparó una lista de 38 acusaciones contra él, puesto que Serveto era un erudito, y además había sido acusado de herejía por los católicos. El partido que se oponía a Calvino en Ginebra adoptó su causa, pero el gobierno de la ciudad les pidió consejo a los cantones protestantes de Suiza. Y todos concordaron en que Serveto era hereje. Esto acalló la oposición y se resolvió condenar a Serveto a ser quemado vivo, aunque Calvino trató que en lugar de ello se le decapitara por ser una pena menos cruel. ¿Qué le pasó a Serveto por abrir la bocota? Lo mataron quemado, porque dijo que la Trinidad había ofendido a Dios y que Constantino y el concilio de Nicea
habían formado una gran apostasía dentro de la iglesia. Y como consecuencia de eso, dieron muerte, quemado. Era la iglesia católica. Si no te gustaba lo que ellos decían, muerte. Y eso fue lo que vinieron a hacer con muchos de los indios en el continente americano. La muerte de Cerveto fue criticada principalmente por Sebastián Castellón, a quien Calvino había hecho expulsar de la ciudad por interpretar el Cantar de los Cantares como un poema de amor. A partir de entonces, de ese incidente, se ha vuelto símbolo del dogmatismo rígido que reinaba en la Ginebra de Calvino. Se volvió rígido toda esa cosa. El que no estuviera en contra, el que no estuviera a favor, vamos a dar cuello. Déjenme ver hasta dónde vamos a brincar. Aquí esta parte para terminar aquí. En la vida de Calvino y la principal cuestión teológica que dividía a los protestantes, aparte, claro está, de los anabaptistas, era la presencia de Cristo en la comunión, que según hemos visto fue la principal causa de desavenencia entre Lutero y Zwinglio. En este punto, Calvino siguió el ejemplo de su amigo Bucero, el reformador de Estrasburgo, quien tomaba una posición intermedia entre Lutero y Zwinglio. Para Calvino, la presencia de Cristo en la comunión es real, pero espiritual. Esto quiere decir que no se trata de un mero símbolo o de un ejercicio de devoción, sino que en la comunión hay una verdadera acción por parte de Dios en pro de la iglesia que participó de ella. Pero al mismo tiempo esto no quiere decir que el cuerpo de Cristo descienda del cielo ni que esté presente en varios altares al mismo tiempo como pretendía Lutero. Lo que sucede más bien es que en el acto de la comunión, por el poder del Espíritu Santo, los creyentes son llevados al cielo y participan con Cristo de un anticipo del banquete celestial. Esta era la doctrina que esta gente traía. En 1536, Brusero, Luteros y otros llegaron al concordato de Wittenberg, un documento que lograba salvar las diferencias entre ambas posiciones. En 1549, Bucero, Calvino, los principales teólogos protestantes suizos y varios otros del sur de Alemania firmaron el Consenso de Zúrich. Otros documentos semejantes, además, Lutero le había prestado una buena acogida a la institución de Calvino. Por tanto, las diferencias entre los diversos reformadores en la que la comunión se refería parecían ser insalvables. Los seguidores de los grandes maestros estaban dispuestos a mostrarse más estrictos que ellos, y en 1552 el luterano Joaquín Westphal publicó un ataque contra Calvino, donde decía que el calvinismo se estaba introduciendo supersticialmente en los territorios luteranos y se declaraba campeón de la posición de Lutero con respecto a la comunión. Lutero había muerto y Melanchthon se negó a atacar a Calvino como lo deseaba Westphal, pero el resultado de todo esto fue el distanciamiento cada vez más entre quienes seguían a Lutero y quienes aceptaban el consenso de Zúrich, y a partir de 1580 recibieron el nombre de reformados. Por tanto, durante este primer periodo, la marca característica de los calvinistas o reformados no era su doctrina de la predestinación, sino su opinión con respecto a la comunión. Solo más tarde, veremos en otra parte de esta historia, la doctrina de la predestinación vino a ser la característica distintiva del calvinismo. En vida de Lutero y de Calvino no podía ser así, pues ambos reformadores afirmaban la predestinación. En todo caso, debido en parte a la Academia de Ginebra y en parte a la institución de la religión cristiana, la influencia de Calvino pronto se hizo sentir en diversas partes de Europa, y a la postre surgieron varias iglesias en Holanda, Escocia, Hungría, Francia, etc., que seguían las doctrinas del reformador de Ginebra y que se conocen como reformadas o calvinistas. Antes de terminar este capítulo, debemos mencionar que algunos historiadores y economistas han señalado la existencia de una relación entre el calvinismo y los orígenes del capitalismo. Algunos han tratado de probar que el calvinismo fue el espíritu propulsor del capitalismo, pero lo más correcto parece ser que ambos movimientos comenzaban a cobrar impulso en la misma época y que pronto se aliaron.
al seguir el curso del calvinismo en diversos países, veremos algo de esa alianza y de sus resultados. ¿Lo que quiere decir? Que de alguna manera el calvinismo sirvió para el capitalismo. Y muchas regiones donde adoptaban el calvinismo o lo reformador se volvían capitalistas y veían resultados grandes. Así es que después, como le dije, el resumen, vamos a ver por aquí. Después está la gran reforma en Gran Bretaña. Durante el siglo XVI, la Gran Bretaña estuvo dividida en dos reinos, el de Inglaterra bajo el régimen de los Turdos y el de Escocia, cuyos soberanos pertenecían a la dinastía de los Estuardos. ¿Okay? Vamos a ver, nos habla aquí de la historia, Enrique VIII, todo lo que tiene que ver con Enrique. Mire, la religión y la política están más amarradas de lo que usted piensa. ¿Okay? Si usted creía que la religión era cuestión de algo, tiene que ver la política y tiene que ver todo lo que está sucediendo. Enrique VI, después aparece María Tudor, Isabel, la reforma en Escocia. ¿Qué pasó después del luteranismo? La expansión protestante, la guerra de Esmacalda, Habsburgo, la derrota del emperador, luteranismo en Escandinavia, ahí donde vive Thor, la reforma en los Países Bajos, hasta Rusia llegó a los Países Bajos. Protestantismo en Francia, Francisco I, Enrique II, Catalina, las matanzas de San Bartolomé, la guerra de los tres Enriques, la Reforma Católica, el papado, el Concilio de Trento, el protestantismo español, Erasmismo, la reforma de la Inquisición, la reforma mística, humanística, las comunidades protestantes en España, los protestantes exiliados, y después llegamos a la parte de Isabel la Católica nuevamente, la herencia, el trono, la guerra, tiene que ver con Isabel, y empezamos con el Nuevo Mundo. Y dentro del Nuevo Mundo, que aquí es donde vamos a terminar la próxima semana, dentro del Nuevo Mundo vamos a ver la empresa colombiana, así se le llamaba, que aquí aparece nuestro personaje, Cristóbal Colón, ahí lo ve usted, Cristóbal Colón, después vamos a ver la importancia, y aquí va a empezar aquí está Colón, el verdadero descubridor de América, y nos habla de muchos lugarcitos que empezaron a ser descubiertos. ¿Por qué es importante todo esto? Porque después vamos a ver aquí es donde empieza la colonización de España. Y dentro de la colonización de la España, colonización de la española, porque así le decían aquí, vamos a ver Puerto Rico, Cuba, los esclavos negros, la serpiente emplumada. Aquí ya entra Hernán Cortés. Aquí está Hernán Cortés. Los primeros encuentros con los indios. Tenochtitlan. La Virgen de Guadalupe. No se lo voy a enseñar hasta la otra semana, pero aquí está, mire, la Virgen de Guadalupe. Y prácticamente
todo lo que aparece en el continente americano. ¿Por qué es importante? Muchas veces usted y yo estuvimos ahí y decimos, no, pero nosotros venimos de la religión católica, de mis abuelos, de mis tatarabuelos. ¿De dónde vino? De todo este relajo que hizo la gente en Europa, en España, desde Constantino en adelante, hasta que empiezan a salir los barcos y empiezan a colonizar la Nueva España y traen la religión y empiezan a maltratar, a matar a los indios, a esclavizar. Por eso muchas de regiones como Santo Domingo, República Dominicana, son santeros, son brujos. ¿Por qué? Vamos a ver la próxima semana, especialmente en el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo es que se forman todas estas creencias? Y usted va a decir, ahora hace sentido muchas de esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos la historia, estamos susceptibles a repetirla. Y hoy, lamentablemente en el 2021, yo me he esforzado por traerle toda esta serie para que usted se dé cuenta que en el 2021, si no conocemos nuestra historia, vamos a seguir repitiendo. Y hoy el Evangelio, que no conoce la historia y no conoce por qué estamos donde estamos, sigue predicando lo mismo. No, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y es que la gracia es la que te salva, y es que ya no debes guardar los mandamientos, y es que la Biblia dice, y es que Pablo dice, y es que el hermano Juan dice, y es que el pastor dice, porque sí hemos sido enseñados. Pero cuando vemos que realmente el evangelio que tenemos hoy no es el evangelio que predicó Yeshua, no es el evangelio que predicó Pedro, Pablo, Juan, Esteban, Santiago, no es el evangelio de ellos. Eso nos pone a pensar. Y yo como pastor, y yo como líder, voy a seguir cometiendo los mismos errores. Me voy a esforzar por entender mis raíces, por entender el fundamento de mi fe y por hacer las cosas de la manera correcta. Usted ve cómo a través de la historia se levantan hombres que dicen, eso no es así. ¿Y qué pasaba? Los mataban. No, es que si no está en la Biblia, entonces, mire, usted ve todos estos libros. Usted ve todos estos libros que de alguna manera Walter me ha recomendado, Rico me ha recomendado. Es para poder entender la Biblia. Mire, entendemos, le voy a poner un ejemplo. Espero que me salgan por ahí, porque si no, luego. Aquí está uno. Abraham salió de Mesopotamia. ¿Cierto o no cierto? Salió de Ur de los Caldeos. ¿Cómo era la vida antes de Abraham? Porque se nos hace fácil decir, Dios se le apareció y dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y ve al lugar a donde yo te voy a llevar. Everyday life in ancient Mesopotamia. John Botero. ¿Cómo era la vida en Mesopotamia? Antes de que Abraham saliera. Queremos entender qué era lo que creía Abraham. No, pero si no está en la Biblia no lo vamos a creer. ¿Por qué Abraham salió? ¿Abraham era idólatra? Claro que era idólatra. El libro de Jueces los dice. Adoraban otros dioses. Pero ¿qué llevó a Abraham a hacer un cambio tan radical? Porque no lo vemos que él trae sus dioses y dice, bueno, voy a adorar a Dios en forma de lo que yo conozco. No, no. Le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo, porque yo te voy a mostrar algo más. Muchas cosas que no nos dice la Biblia. Israel en Egipto. Dios sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud. ¿Cómo era la vida de Israel? No, pero no está en la Biblia. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué? No, Moisés, pues porque era hijo de la princesa. Pero ¿por qué Aarón? ¿Sabe que la palabra Aarón no tiene su raíz en el hebreo? ¿Que no tiene su raíz en el egipcio?
Aarón tenía un nombre con raíz egipcia. Moisés, pues la hija de Faraón se lo puso Moisés. Pero Aarón, los papás de Moisés, estaban tomando nombres. ¿Por qué? Porque se estaban asimilando. Como usted y yo llegamos al país aquí y mi hija se llama Stephanie. Que si me hubiera quedado en mi país y hubiera tenido una hija, le hubiera puesto Estefanía. Pero como estoy aquí, se llama Stephanie, que es un nombre americano. ¿Ve? ¿Qué pasó? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era la vida en Egipto? Bueno, religión y rituales en el antiguo Egipto. No, ¿para qué nosotros queremos escuchar esto? No, no, no. Ustedes están perdiendo. Pues ustedes leyendo el lenguaje egipcio. No, no, pues si eso no está en la Biblia. ¿Para qué? Nosotros vemos y decimos, Dios le dijo a los israelitas, pongan sangre en los dinteles de los postes, la sangre del cordero. ¿Por qué tenían que poner sangre en los dinteles? Bueno, se lo voy a explicar fácil. Porque en Egipto se acostumbraba a poner los nombres de los dioses en los postes y en los dinteles de la puerta, porque cada casa estaba dedicada a los dioses. Cuando Dios le dice, pon la sangre sobre los dinteles y sobre los postes, era para cubrir todo eso y hacer una nueva creación, un nuevo comienzo. ¿Cómo sabemos eso? Estudiando. Y muchas cosas de esas, que si no las entendemos y no las estudiamos, vamos a seguir en el mismo error. Mucha gente dice, no, pero es que usted es puro estudio y ya no hay espíritu. Mire, el espíritu se mueve más libremente cuando usted y yo sabemos y entendemos lo que está sucediendo. Somos libres y el espíritu se manifiesta. El espíritu fluye. ¿Por qué? Porque ya no se trata de emociones, sino de convicción. Durante mucho tiempo la iglesia nos enseñaron a movernos por nuestras emociones. Hoy es el tiempo de moverte en tu convicción. ¿Estás seguro de tu fe? ¿Y por qué crees lo que tú crees? ¿Y por qué haces lo que tú haces? A través de conocer tu historia. Familia, los espero la próxima semana con la última clase de cristianismo a través de la historia. Espero que este viaje haya sido emocionante. Espero que este viaje haya aprendido mucho y haya visto muchas cosas que a veces desconocemos. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Acuérdense, no lo sabemos todos, pero estamos en el constante aprendizaje y crecimiento para reforzar nuestra fe y para saber por qué debemos estar agradecidos a Yeshua, nuestro Mesías, el Redentor, que nos vino a acercar de nuevo al Padre, y cómo nos acerca a su hermosa Torah, su hermosa palabra, para poder aprender y entender el corazón de Dios. Familia, que el Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom. Bendiciones.